Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de haber presenciado un milagro imponente, la multiplicación de los panes y de los peces, y de tener a todos muy contentos, bien comidos, Jesús les dice que hay algo todavía mucho más grande que eso. El auténtico pan que les dará es su cuerpo. Entonces Jesús les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y la traducción literal de comer viene del griego sarx, que no da lugar a ningún equívoco, porque tiene más que ver con masticar que con comer. Como si Jesús les quisiera dejar muy claro que íbamos a masticar su cuerpo. La gente huye escandalizada. Esas personas que hace un momento querían hacer a Jesús rey, no quieren oír hablar más de alguien que les ha propuesto algo que no entienden. San Juan es muy claro al narrar la reacción de estas personas. Y no estamos hablando de paganos o de gentiles, sino de aquellos que estaban favorablemente dispuestos a oír a Jesús. Ahora trata de imaginar la presión bajo la que se encuentra Pedro al ver que sus amigos se apartan de Jesús por no entender su doctrina. Pedro no quiere quedar mal con ellos. Él los ha invitado a escuchar al Señor. Todos, tú y yo, estamos diseñados para vivir en armonía los unos con los otros. Digamos que no es la razón más importante por la que hacemos las cosas, pero sí nos importa quedar bien, y sí es bueno quedar bien, porque es parte de nuestra naturaleza. Ser sociables, ser amables, coincidir con los demás. Ninguno quiere ser excluido y sentir que es el aguafiestas, y que otros te juzguen y digan pues que es muy raro que vivas así. Por eso Pedro y los apóstoles sienten esa molestia, esa dificultad, ese rechazo. Les duele lo que Jesús está diciendo, porque a Él mismo, a ti, Señor, de pronto te va a llevar a ser impopular. Y aquellas personas se van porque no están dispuestos a seguir esa doctrina. Y Jesús se vuelve a ellos, mira a los 12 y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también me van a dejar? No les estás preguntando, Señor, si han entendido algo de lo que has dicho, porque sabes que no lo entienden todavía, que no están capacitados para entender la Eucaristía. No les preguntas esto porque sabes que no lo saben, pues de momento es imposible de entender. Por eso no les pide que entiendan, sino que confíen. En pocas palabras, lo que Jesús les está diciendo es: ¿pueden confiar en mí? Eso sí que significan estas palabras. Y Pedro lo capta, entiende esto y se siente interpelado por Cristo, y en nombre de todos los apóstoles le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es una exclamación de libertad muy bonita, porque por un lado no entiende, pero por otro lado no pretende discutir o rechazar a Cristo por su falta de entendimiento. En otras palabras, no es que le esté diciendo a Jesús que no se van porque han hecho una decisión de no pensar por sí mismos y dejar que Él piense y decida siempre por ellos. De ninguna manera. Tampoco le está diciendo a Jesús que están dispuestos a no tener ninguna opinión personal, sino dejar que sea Él quien de alguna manera obra en ellos como si fueran una especie de marionetas o de títeres, sin otra voluntad que la de hacer lo que les diga, aunque no lo entiendan. No, Señor. Pedro no está diciendo esto. Lo que está haciendo de fondo es acercarse al misterio de la cruz. Lo que está diciendo Pedro, y nosotros con él tantas veces también te lo decimos: Jesús, no entiendo lo que me está pasando. No entiendo tus palabras, pero confío en ti y creo en ti. Y como sé que tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes palabras de verdad, y sé que cuando tú quieras entenderé esas palabras. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros encontraremos la manera de entenderlas. Y este es un punto importante de comprensión de la cruz, porque Pedro está diciendo esto en un momento incómodo. Debió haber sentido la mirada de desapruebo de la gente que se alejaba, pero lo que dijo, lo dijo dispuesto al sacrificio que implica manifestar amor y a profundizar en la amistad con Jesús. Y esto es lo que significa abrazar la cruz.
en la medida en que intentamos vivir nuestra vocación cristiana, todos experimentamos este contraste entre lo que Dios me pide y lo que yo siento cuando no entiendo. Experimento dolor. Quizá dolor es una palabra un poco dramática, pero sí que experimentamos contrariedad muchas veces. Lo que no podemos hacer es pretender que esa contrariedad no existe, como pensando que lo importante es, para ser buen cristiano, vivir una especie de aniquilación de nuestros sentimientos para que nada me contraríe. Voy a ser indiferente a todo para que nada me afecte. Voy a educar mi corazón para no tener ninguna reacción negativa ante las contrariedades que le puedan venir en mi vida. No se trata de esto. Es el punto que queremos subrayar, y ya desde ayer hablábamos un poquito de esto. Que crecer en amistad con Jesús, permitir que Jesús viva su vida en nosotros, no se consigue a costa de nuestra propia vida, a costa de no tener nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, gustos, afectos, sino que por el amor a la cruz, transformar todo aquello de manera que todas aquellas contrariedades lo sigan siendo, pero tomen un nuevo sentido. Muchas veces nos ponemos en la tesitura de no saber qué es lo que tenemos que hacer respecto a una situación. Y nos preguntamos y le preguntamos a Jesús, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pero quizá equivocadamente pensamos que su voluntad está escrita quién sabe dónde, o que nos la va a dictar algún padre, que su voluntad es como una frase externa a mí, que me dice la respuesta a esa situación. Sin embargo, tomamos poco en consideración que Dios, antes de decirnos la respuesta, quiere que nosotros la encontremos dentro de nuestro corazón. Porque Él nos ha dado un corazón capaz de conocer su voluntad, capaz de amar su voluntad. Podríamos más bien decir, la respuesta está escrita en nuestros corazones. Dios nos ha dado muchísimas cualidades en nuestra manera de ser para descubrir su voluntad, incluso también a través de nuestros gustos, aficiones, intereses. Nos puede servir, finalmente, pensar ya no solo en esta contrariedad que experimentaron los apóstoles en aquel momento, sino la propia contrariedad que experimentó Jesús en el huerto de los olivos, cuando le dice al Padre que no quiere ir a la cruz. ¿Te acuerdas? Y se pone a sudar gotas de sangre en el huerto de los olivos, pero al final se rinde y le dice, Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí estamos viendo a Jesús experimentando una resistencia al hecho de que en su corazón y en su mente hay una parte que dice, Padre, yo no quiero esto, lo encuentro muy difícil, quisiera que fuera de otra manera. ¿Y cómo nos sirve ver a Jesús rezando así al Padre en confidencia, con toda sinceridad? Necesitamos entender esto para que cuando nosotros nos sintamos igual, cuando pensemos que lo que Dios me pide es demasiado difícil, en vez de pensar que no es para mí porque me conflictúa, no ver ese sentimiento de rechazo como algo raro o problemático. Si Jesús mismo lo tuvo, Él que es perfecto Dios y perfecto hombre, lo experimentó, y en ejercicio de su perfecta libertad nos está enseñando cómo encauzar nuestro corazón humano con el corazón del Padre. Y para que no nos sorprendamos de que aquello que nos pide implica lucha y esfuerzo. Cuando Jesús dice, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, lo que está expresando es su deseo más auténtico y genuino, porque lo que más quiere sobre todas las cosas es hacer la voluntad de Dios, es decir, su unión con el Padre, porque vive de ese amor, y es ese amor el que comparte con sus discípulos y con sus amigos más cercanos. Por eso cuando nosotros en la oración le decimos, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, no me estoy vaciando de los deseos de mi corazón, sino los estoy cumpliendo de la manera más auténtica. En cambio, cuando no confiamos en Dios, cuando confiamos en nosotros mismos, cuando dejamos que sea la inseguridad y el miedo lo que nos determinen, es entonces cuando son falsificados los más sinceros deseos de nuestro corazón y nos volvemos arrogantes y orgullosos. Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, porque en el fondo lo que yo más quiero es lo que tú quieres, porque sé que tú quieres estar totalmente unido a mí y quieres lo mejor para mí y que sea el más feliz del mundo aquí y luego eternamente. Esto es lo que Pedro ve que le hace exclamar, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo que tú quieres lo mejor para mí. Y por eso cuando no veo lo que es mejor para mí,
cuando sienta que mi corazón va en otra dirección, quiero sacrificarme, estoy dispuesto a sufrir porque te conozco, porque conozco a aquel en el que he puesto mi confianza y sé que este sacrificio es momentáneo, se pasa, y lo que viene después, lo que se abre a mi entendimiento y en mi corazón es libertad pura y vida y la satisfacción de lo que realmente deseo, la plena satisfacción de lo que realmente quiero. Pues terminamos acudiendo a la Virgen, que entendió desde el primer momento de su hágase en mí según tu palabra. Lo dijo con una auténtica personalidad. Y en ese momento, María no se convirtió en una marioneta de Dios. Ella entendió en ese momento que Dios le estaba invitando a comprometer su libertad, su personalidad y su mente con todo su corazón a su seguimiento, hasta la cruz. Y ahí está, al pie de la cruz, sufriendo pero llena de esperanza, y toda su mente y toda su fuerza y toda su personal diciendo: Señor, aunque estoy sufriendo, te digo que sí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.